buenos días, apreciados hermanos y hermanas. Iglesia El Paraíso, Iglesia del Señor, reciban ustedes un bendecido saludo en esta mañana de este nuevo domingo del mes de octubre. Gracias damos a Dios que nos permite en esta mañana volvernos a reunir desde sus hogares, desde sus casas, para compartir este bendito tiempo de enseñanza de la palabra de Dios, de comunión los unos con los otros, aún en la distancia, y dar gracias a Dios por sus infinitas misericordias. Así que en esta mañana nos gozamos todos unidos como cuerpo de Cristo por este nuevo encuentro especial que Dios nos permite tener. Quisiera que leyéramos en esta mañana la palabra de Dios en uno de los salmos, el Salmo 113, 113. Dice de la siguiente manera: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre.
desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! ¡Qué bendición, qué invitación tan profunda la del salmista en esta mañana! A que usted y yo alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor, desde que nace el sol hasta cuando se oculta. El Señor es excelso. Él se humilla para mirar desde los cielos a la tierra, y es soberano y hace su perfecta voluntad. Qué bendición, mis hermanos, en esta mañana formar parte de ese pueblo que pertenece al Señor. Vamos a orar dando gracias a Dios por este nuevo día, este nuevo domingo, y la bendición de Él para su iglesia en este tiempo también. Señor, te damos gracias por este bendito tiempo que nos regalas hoy domingo. Gracias por este nuevo mes de octubre que sigue su ruta. Y gracias por el resto de este año en el que experimentamos tu misericordia, tu cuidado, tu protección, tus promesas. Y nos has enseñado y nos sigues enseñando en este peregrinaje temporal, en tus benditos propósitos hasta tu segunda venida y lo que está escrito en tu palabra. En esta mañana la bendición tuya para tu iglesia, donde se enseña la palabra, donde se comparte en comunión para cada familia y cada matrimonio. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bendito seas en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana que va a ser expuesta. Bendice al expositor. Bendice, Señor, lo que traes para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús, bendice al pastor que va a exponerla. Y oramos, Padre, por su vida, para que le des también sabiduría y la autoridad para exponerla en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted, unido, dice amén desde su hogar. En esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios. Estará con nosotros el pastor David Parra, desde la ciudad de Valledupar. El pastor David Parra es actualmente el pastor de la Iglesia Fe y Vida, de nuestra misión Iglesias Bíblicas Misioneras. Ha sido también parte del Ministerio de Educación de nuestra misión. Y hoy nos comparte la palabra, ya había estado con nosotros en domingos anteriores. Y el tema de hoy está basado en la serie Conociendo más a Jesús, por quien vivimos y a quien anunciamos. Ya esta serie la hemos compartido desde el mes pasado. Hemos tenido temas, por ejemplo, relacionados con el Evangelio de Lucas, el nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús, nacimiento y niñez de Juan el Bautista, el nacimiento, niñez y juventud de Jesús, ministerio de Juan el Bautista, la tentación de Jesús, y hoy estamos con el tema del inicio del ministerio de Jesús también en Galilea.
El tema es Jesús, modelo de misión y predicación para la iglesia de hoy. Está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 30. Así que en esta mañana recibamos la palabra de Dios que nos comparte el pastor David Parra, y gracias al Señor por tenerle en esta mañana como expositor de la palabra. Que Dios lo use y lo bendiga en lo que Dios tiene para nosotros. Pastor David Parra, bienvenido en esta mañana para compartir con nosotros, con la Iglesia Evangélica El Paraíso y con los amigos y amigas en esta mañana. Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Evangélica El Paraíso. Qué placer saludarlos. Los saluda el pastor David Parra. En esta mañana continuamos nuestra serie del Evangelio de Lucas con nuestro sermón que he titulado Jesús, modelo de misión y predicación para la iglesia hoy. Quiero decirles que hay discursos que cambian la historia, que sacuden las estructuras sociales y generan cambios. Hay un poder en algunos discursos. Les presento un ejemplo. El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King, hombre comprometido en la lucha contra la discriminación y la violencia, encabezó una marcha sobre Washington de 250,000 personas, 3/4 partes de las cuales eran de color y 1/4 parte blancas, y allí proclamó su famoso discurso: tengo un sueño, el sueño de una Norteamérica multirracial. Sueño que algún día en las rojizas montañas de Georgia los hijos de esclavos puedan sentarse con los hijos de expropietarios de esclavos a la mesa de la hermandad. Sueño que algún día, aún en el estado de Mississippi, un estado sofocante por la injusticia y la opresión, se transforme en un oasis de justicia y libertad. Sueño que mis 4 hijos vivan algún día en una nación en la que no se les juzgue por el color de la piel, sino por la cualidad de su carácter. Sueño que un día en Alabama, estado donde el racismo es feroz, los niños negros puedan darse la mano con los niños blancos como hermanos y hermanas. Lamentablemente, este sueño se ha visto empañado por algunas situaciones tristes en los últimos años, en los últimos días. Algo que recordamos en esta pandemia fue el grito desesperado de George Floyd: no puedo respirar. Y como este discurso de Martin Luther King, hay muchos que han cambiado las vidas, que han cambiado y sacudido la historia. En esta mañana estudiaremos el primer discurso de Jesús en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde fue criado. Algunos lo han denominado el manifiesto de Nazaret. Este fue su primer sermón predicado, registrado en el Evangelio de Lucas. Un sermón que encarna los sueños de un pueblo, la expectativa mesiánica de liberación, sanidad y restauración. Y quiero, queridos hermanos, que en esta mañana ustedes puedan quedarse con este principio. La iglesia debe predicar la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo, con fidelidad y relevancia, y sin temer la reacción de los auditorios. ¿Qué tal si leemos nuestro texto de hoy y luego oramos para que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana? Lucas
4:14, por favor. Y en esta mañana voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en la presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Esta fue una predicación que literalmente les sacó la piedra. ¿Qué tal si oramos en esta mañana, queridos hermanos? Padre, que en esta mañana el Espíritu Santo que capacitó a Jesús sea abriendo nuestros ojos y ayudándonos a entender cómo continuar en la misión de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, con una misión y una predicación relevante a nuestro contexto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia, recuerden, como continuadora de la misión de Jesús, predica la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo, con fidelidad y relevancia, y sin temer la reacción de los auditorios. Esa es nuestra primera afirmación.
La iglesia del Señor predica la palabra de Dios bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Versículos 14 y 15. Noten cómo comienza esta sección. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, lleno del poder del Espíritu Santo. Jesús está bajo la dirección del Espíritu Santo y en constante movimiento. Recuerden lo que había sucedido días atrás en su bautismo. Lucas 3:22. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Esto es clave y muy importante. La unción del ungido. ¿Qué pasó después? Vino la tentación. Aunque Lucas, como nos lo recordaba Eker el domingo pasado, Lucas inserta la genealogía de Jesús, hijo de José, hijo de Adán, hijo de Dios. En 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Noten, del Jordán al desierto, del desierto a la provincia de Galilea. Luego fue a Nazaret. Después Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón. Pero no es un corre-corre sin sentido. Jesús está cumpliendo las Escrituras, está obedeciendo la voz del Padre, está bajo la dirección del Espíritu Santo. Es lo que dice nuestro texto en Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Quiero hacer una aplicación, queridos hermanos, en este momento. El Espíritu Santo está presente en todos estos escenarios, en el río, en el desierto, en la ciudad, en la sinagoga. Ese lenguaje que manejamos de lo secular y lo sagrado es desconocido por el Espíritu. Él está en todas partes, en la universidad, en la calle, en la casa, en el baño, en la montaña, en la sierra, en la plaza, en la playa. Está contigo en la risa, pero también en el llanto. Te acompaña y te ilumina mientras estudias la palabra y te respalda cuando la predicas. No hay escenario o realidad que no pueda recibir la visitación y el toque del Espíritu Santo. Nosotros somos expertos en dividir las esferas y pretendemos circunscribir la presencia y actividad del Señor a ciertos lugares. Creemos que podemos encasillar al Espíritu. Así que la espiritualidad que nos presenta este texto no es solo liberadora, sino integradora. El Espíritu Santo afecta las distintas dimensiones y esferas de la vida. Te pregunto, ¿has experimentado esta semana su presencia? No solo en las actividades espirituales de la iglesia, no solo mientras orabas fervientemente por tu hermano, sino cuando dabas un abrazo a tus hijos o a tu esposa o a tus padres. Estuvo contigo en la clínica y en la sala de velación, como decía, en la risa y en el llanto. Recuerda, la iglesia del Señor predica la palabra de Dios bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Pero hay algo más que quiero anotar y quiero que observes. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. El manifiesto de Nazaret es una especie de declaración programática de la misión de Jesús ubicada al comienzo del Evangelio de Lucas.
y expresada hace más de 2000 años en un pequeño poblado de la provincia de Galilea en Palestina. En un sentido, es una declaración de su misión y su mensaje, y que se va a ver cumplida y ejecutada a lo largo del Evangelio de Lucas. La pregunta es, ¿cuál fue la plataforma de lanzamiento de dicho discurso programático de Jesús? Ustedes saben lo estratega que son los políticos para pronunciar sus discursos. ¿Fue en el templo de Jerusalén? No, se dio en el contexto de Nazaret, una humilde aldea entre unos 1600 y 2000 habitantes en una provincia bastante olvidada y marginada. Jesús regresó intencionalmente a la provincia de Galilea. Esto es lo que algunos han llamado la opción Galilea. La opción Galilea, es decir, la decisión de Jesús de solidarizarse con los menos favorecidos. Jesús escoge esta provincia como el marco especial y preferencial para iniciar su ministerio. Es a partir de una área geográfica considerada como marginal, desde una región poblada por cientos de viudas, huérfanos, pobres, desempleados y muchos gentiles, donde comenzó el anuncio de las buenas nuevas de salvación. El regreso a Galilea no fue circunstancial, sino intencional. Y esto nos lleva a la segunda afirmación en esta mañana. La iglesia debe predicar la palabra de Dios con fidelidad y relevancia. Con fidelidad al texto y relevancia al contexto. Miren, hermanos, Lucas nos dio el primer mensaje que predicó Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Sencillo. Leyó, habló, aplicó e ilustró. Y provocó una reacción impresionante. Versículo 16. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. El texto que Jesús lee y expone es una porción del libro del profeta Isaías. Podemos ubicarlo más adelante en el capítulo 61. Así que su mensaje brota de las escrituras disponibles en aquel momento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ¿verdad? El relato insinúa que el Señor viene muy bien preparado. Noten lo que dice Lucas 4:17. Encontró el lugar donde está escrito. Jesús localiza con exactitud el texto a comunicar. Así como la opción Galilea fue intencional, la escogencia de este pasaje también fue intencional. El Espíritu Santo lo lleva a escoger el texto que se necesitaba ese día. Lo que algún predicador muy apreciado por nosotros llama la puntería del Espíritu. Jesús leyó, habló, aplicó e ilustró. Noten, Jesús lee las Escrituras, abre el pergamino y lee el texto de Isaías 61.
un texto que había sido escrito 800 años antes de Cristo. Y este texto hablaba del ministerio del Mesías. ¿Cómo sería el Mesías? ¿Cuáles serían las obras que lo acompañarían? Este texto habla del Mesías como el ungido y el enviado por el Señor. Parece ser, hermanos, que en estos tiempos de Jesús, este texto alimentaba las esperanzas mesiánicas, las expectativas de que llegaría un líder de parte de Dios y derrocaría a Roma y haría que el pueblo de Israel viviera en paz. Era un texto leído pública y regularmente. ¿Qué tal si lo volvemos a leer en nuestro texto de hoy? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Qué impresionante descripción del ministerio, la misión y el mensaje del Mesías, el siervo del Señor. Y en el trasfondo de estas imágenes literarias tenemos el año de jubileo, en el que se declaraba la remisión de todas las deudas. El año de jubileo indicaba un nuevo comienzo. Ahora Jesús proclama un nuevo inicio por medio de su oferta de liberación y salvación divinas. Él vino a proclamar el año del favor del Señor. En Levítico 25, 10 al 13 se nos habla del año de jubileo, un año de gracia, un año de tregua, un año de liberación. Cada 50 años la oportunidad para reiniciar la vida. Año de tregua para recuperar los derechos perdidos y comenzar una nueva vida. Cuando venga el Mesías, habrá la posibilidad de iniciar una nueva vida. El Mesías venía a dar libertad. ¿Y cuál era el propósito de esa libertad? Ya Zacarías lo había cantado en el capítulo 1, versículos 73 y 74. Librados, salvados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. El propósito de la libertad es servir, pasar de la servidumbre al servicio. Todos los beneficiarios libres para servir al Señor. Hay 3 verbos que aluden al ministerio de predicación y enseñanza: anunciar, proclamar y pregonar. Claro que este ministerio iba acompañado con obras de misericordia, sanidad y poder. A pregonar el año del favor del Señor. Ese favor enorme e inmerecido de Dios, dice el Señor Jesucristo, para los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, todos aquellos que viven en precariedad social, económica, espiritual y moral. Detrás de esta descripción, que no solo es demográfica, se distinguen poderes opresores y esclavizantes,
de los cuales el pueblo precisa liberación. Jesús, hermanos, recuerda, no solo lee, sino que aplica las Escrituras. Sigamos leyendo, versículo 20. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Se sentó a explicar y a aplicar. Buena idea, ¿verdad? Predicar sentado. Ahora les pregunto, ¿qué diría un predicador o un lector normal? Más o menos podríamos recrear la escena. Buenos días, hermanos. Este texto habla del Mesías, de quién es Él, de sus obras, de su misión liberadora. Sigamos orando para que esta palabra se cumpla en nosotros. Esperemos con paciencia y esperanza su llegada. Queridos hermanos, no perdamos la fe. ¿Pero qué dijo Jesús? Jesús dijo, hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. Los años de espera han acabado. Todo lo que han soñado, toda esa esperanza terminó. Aquí estoy. Bienvenidos al futuro. El futuro es hoy. Bienvenidos al futuro. Jesús pasó de la escritura a la realidad, del texto al contexto, de la antigüedad a la actualidad, de la profecía al cumplimiento, y se presenta como el ungido, el Mesías, y el enviado de Dios, el profeta. Se presenta como el cumplimiento de las profecías y las promesas del Antiguo Testamento. En el Señor Jesucristo se encarnan las esperanzas y las expectativas del pueblo de Dios. Como dije, el texto de Isaías le sirve a Jesús como fundamento o plataforma para su manifiesto programático. El Espíritu me ha ungido, me ha capacitado para tocar con mi obra y con mi ministerio a los marginados, a los desesperanzados, a los que no cuentan, a los NN, a los pobres, los presos, los ciegos y oprimidos, mejor dicho, a todos, porque a todos el pecado nos ha marginado, nos ha separado de nuestro Creador y de nuestro prójimo. Cuando elegimos seguir nuestro propio camino, quedamos bajo la influencia de poderes esclavizantes y opresores. La marginación no es solo una categoría socioeconómica, sino moral y espiritual. Y a todos el Señor nos encontró, nos sanó y nos hizo libres para servirle por su gracia y por su amor. Luego de leer todo el Evangelio de Lucas por primera vez, seguro que algunos de ustedes lo están haciendo. Una niña dijo, vaya, pareciera que Jesús ama intensamente a los vagabundos y andrajosos. Esta jovencita sí que lo había entendido. Pero hay algo que Jesús hace en su lectura
lectura del texto de Isaías 61. Si tiene su Biblia a la mano, busque Isaías 61. El texto de Isaías 61 dice así: a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor Jesucristo omite intencionalmente y con el permiso del Espíritu Santo esta parte del texto original. Cuando Isaías escribió, tenía en mente a los cautivos, a los judíos que han sido llevados a la cautividad. Y por eso las naciones merecen el juicio de Dios. Y en el contexto de la opresión del Imperio Romano, los judíos esperaban la intervención de Dios. Esperaban el día de la venganza de nuestro Dios. Esperan un Mesías libertador, combativo y triunfante. Y Jesús los desencantó. De la expectativa pasaron al desencanto. ¿Cuál fue la reacción del auditorio y la respuesta de Jesús? Miren en el versículo 22, las reacciones del auditorio. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Hermanos, el gran pecado de la predicación nuestra es el hecho de no ser concreta, de no hablarle a la iglesia. Pero esta predicación de Jesús les llegó, les tocó y los estremeció. ¿Será o no será? ¿No es este el hijo de José? ¿Tan nuestro? Si lo vimos crecer. Un Jesús que se parece a nosotros es incómodo, aún para los evangélicos. Los mató la familiaridad de su persona. Así eran los asistentes a la sinagoga de Nazaret. Y así somos los colombianos. Como lo escribió Germán Puyana en su libro titulado ¿Cómo somos los colombianos? Nos encanta y amamos todo lo que venga de afuera, lo extraño, lo extranjero. Esto es lo que se conoce como esnobismo cultural, el desdén por lo propio y un amor extraño por lo extranjero. En algunas ocasiones mis sobrinas me han invitado a los famosos Christmas Show y yo de inglés poco a poco. Pero disfrutamos el show, igual que los padres que no entienden nada, pero se gozan del espectáculo. El esnobismo tiene repercusiones negativas en la construcción de la identidad nacional. ¿Qué preferimos? ¿El bolso de Toto o una mochila Aruaca? A los asistentes a la sinagoga de Nazaret los mató la familiaridad. Y esa fue la evaluación que ellos hicieron. Ecker nos habló de la genealogía de Jesús el domingo pasado. Y esta genealogía plantea preguntas. En Lucas 3:23 se dice que es el hijo de José. Y los asistentes a la sinagoga se preguntaban, ¿cómo pues puede un personaje tan humilde encarnar todas las cosas que declara Isaías? No pueden armonizar la ascendencia de Jesús con sus afirmaciones y a pesar de estar sorprendidos, son escépticos. ¿Cómo respondió el Señor? Bueno, respondió con 3 ideas ilustrativas. En primer lugar,
pues cita un proverbio: médico, cúrate a ti mismo. La gente de Nazaret quiere que Jesús exhiba sus poderes como los ha demostrado en otras partes. Jesús se presenta como alguien con poder para sanar, pero ellos irónicamente pueden pensar que él está enfermo. Jesús cita otro dicho: los profetas no tienen honor en su propia tierra. Y luego hace dos alusiones: al profeta Elías y al profeta Eliseo. Dos grandes profetas del reino de Israel que desarrollaron su ministerio en un tiempo de apostasía, idolatría e injusticia social. Estos profetas no ministraron a la nación, pero sí sanaron a dos personas gentiles. Jesús aplica su sermón a los gentiles y eso llena de ira a los asistentes. No pueden tolerar las palabras de Jesús. No les interesa un programa tan incluyente. Lucas hace un énfasis especial en que los gentiles también son receptores de la salvación de Dios. Obviamente, no ignora a los judíos, ¿verdad? Con esta actitud de abierto rechazo al mensaje de Jesús, los habitantes de Nazaret se están identificando con el pueblo de Israel en los días de Elías y Eliseo. Y esto nos lleva a nuestra tercera afirmación en esta mañana. La iglesia predica la palabra de Dios con valor, sin temer la reacción de los auditorios. Versículos 28 al 30. Iglesia Evangélica Paraíso, aunque pases del encanto y la aprobación al desprecio y persecución, sigue fiel a tu Señor. Versículo 28. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué fue lo que ofendió tanto a los asistentes a la sinagoga de Nazaret? ¿Por qué esta reacción tan violenta? Se levantaron, pero no para aplaudirlo, no para abrazarlo, sino para aniquilarlo. La Nueva Traducción Viviente dice: se levantaron de un salto, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Recién acaba de anunciar su programa de ministerio y ya lo quieren matar. Un consejo, iglesia. Un consejo, ustedes que predican la palabra de Dios. Suframos los mensajes y no nos dejemos contaminar por la reacción de los auditorios. Algunos de ustedes sufrieron por la causa del Evangelio. Les tocó enfrentar persecución y rechazo, pero siguieron adelante. Y hoy estamos aquí, ¿verdad? Gracias a esa fidelidad y perseverancia de muchos de ustedes. Escuchen esto, por favor, queridos hermanos. No es la respuesta de nuestros auditorios
la que fija nuestra agenda eclesial, ni en la predicación ni en la misión. La agenda no la pone, no la impone el auditorio, sino el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo continuó con la misión que el Padre le había encomendado. 4:31. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Ni las reacciones más violentas, ni el desinterés manifiesto o el rechazo a nuestra predicación debe impedirnos continuar con la misión que se nos ha entregado. El primer mensaje del Señor Jesucristo fue rechazado. En su sinagoga de Nazaret, su iglesia local. Tal vez nos interesan los sondeos y niveles de aceptación de nuestra predicación. Creo que todos luchamos con esto. ¿Cómo nos escucha la gente? ¿Nos estamos comunicando? ¿Hay receptividad en la palabra? Y la tentación es acomodar los mensajes para decir lo que las personas quieren oír. Es una presión fuerte. Es una tentación que tenemos que resistir. Que el Señor guarde nuestros corazones y nuestras motivaciones. Pero Él pasó por el medio de la multitud y siguió su camino. Sigan leyendo el Evangelio de Lucas. Ya lo están haciendo. Qué bueno, ¿verdad? Noten cómo se ejecutó el manifiesto de Nazaret. Noten cómo el Señor trajo sanidad, liberación y restauración. Quiero terminar en esta mañana con 3 aplicaciones breves. Cuando Lucas escribe su evangelio, tiene una preocupación pastoral. Todos los evangelistas escriben pensando en comunidades muy particulares. Comunidades que seguramente están sufriendo por la causa del evangelio. Comunidades que están siendo llevadas al precipicio para ser arrojadas al abismo. Comunidades cuyos auditorios responden con ira y violencia. Lucas les narra la historia de Jesús para alentarlos, para mostrarles que pese a la oposición, no hay nada que pueda detener el avance del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Les escribe a ellos y nos escribe a nosotros para animarnos a continuar la misión de Jesús y darnos la certeza de que el mismo Espíritu que acompañó, que ungió a Jesús, hoy está con nosotros. Hoy nos capacita también a nosotros. Segunda aplicación. Quiero hablarles, hermanos, de un trío que está disponible para el pueblo de Dios en su misión liberadora, restauradora e integradora. La palabra, la oración y el Espíritu Santo. Recursos disponibles para todos nosotros. El Espíritu Santo sigue siendo soberano para guiarnos, para llevarnos aún al desierto de la prueba. Debemos darle el permiso de timonear nuestra vida. El Espíritu Santo no es una fuerza extraña, es el consolador, un acompañante fiel que nos ayuda a discernir la voz del Padre Celestial. El Espíritu Santo está con nosotros. Hoy tenemos la palabra de Dios y hoy podemos orar por estas situaciones tan difíciles. Y por último, queridos hermanos, la iglesia debe verse como continuadora de la misión de Jesús.
ustedes como iglesia, hoy continúan la misión de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo y con una actitud solidaria y servicial hacia los más vulnerables de la sociedad. Hay tanta opresión en la vida de las personas. Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. Jesús mostró una preocupación especial por los marginados de la sociedad y está introduciendo un correctivo para una religión despreocupada por las condiciones materiales en las que vivían los pobres y oprimidos. Iglesia Evangélica Paraíso, aunque pases del encanto y la aprobación al desprecio y persecución, sigue fiel a tu Señor. Sigue fiel mostrando una actitud de compasión. Sigue fiel al Espíritu Santo dejándote guiar a aquellos lugares donde hay necesidad. Sigue fiel a tu Señor, quien es nuestro modelo de predicación y misión. El Señor, el Espíritu Santo, te va a poner en escenarios donde vas a poder ministrar el amor, el poder y la gracia de Cristo. Lo más probable es que el Señor te va a poner en escenarios donde hay pobres, oprimidos, necesitados, hambrientos, enfermos. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo nos va a guiar para predicar la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, con fidelidad y relevancia y sin temer la reacción de los auditorios. Oremos, hermanos, en esta mañana. Padre Santo, yo te doy muchas gracias. Hoy estamos viviendo realidades donde necesitamos, Señor, nuevamente la presencia y el poder del Espíritu Santo para ministrar en contextos de opresión, de necesidad, de ceguera, de pobreza, de marginación social y espiritual. En esta mañana, Señor, ayúdanos a obedecer la voz del Espíritu Santo. Y cuando tú nos pongas en contacto con personas que están dispersas como ovejas desparramadas, enfermas, cautivas, úsanos, Señor, para proclamarles el año del favor del Señor, para predicarles a Jesucristo. Padre, en esta mañana encomendamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, hermanos, esta palabra que el Señor nos ha dado para obedecerla. Dios les bendiga. Gracias, Pastor David, por compartir en esta mañana con nosotros, con la Iglesia, el poderoso
mensaje de la palabra de Dios para ser edificados por ella cada día. Gracias al Señor por tener la exposición en esta mañana. Vamos, mis hermanos, desde sus hogares, hermanas, amigos y amigas, a orar por los enfermos. En esta mañana queremos orar por aquellos que están frágiles en su salud y que el Señor sea obrando milagrosamente. Dice la palabra de Dios precisamente en el Evangelio de Lucas de la siguiente manera: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, Jesucristo, poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús, Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Esta es la profunda revelación de la palabra de Dios. Jesús sanando a los enfermos de diversas enfermedades. Ponía su mano sobre ellos y les sanaba. Y habían algunos también influenciados por espíritus malignos y eran librados del poder de Satanás. Vamos a orar, mi hermano, mi hermana, tú que estás enfermo, enferma, algún familiar, algún amigo que necesita la oración en esta mañana, vamos a orar. Por favor, únete allí con nosotros en tu hogar en esta mañana. Oremos, Señor. Hemos leído tu palabra en esta mañana en el Evangelio de Lucas. Y gracias, Padre, por la compasión tuya, por la misericordia de recibir a estos enfermos que traían para ser sanados y para ser liberados del poder del enemigo y del poder de las tinieblas y de las ataduras de Satanás. En esta mañana queremos orar por todo hombre, mujer, enfermo, enferma, en nuestra congregación, aflicciones físicas, fragilidad en la salud. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús, para que tú obres con misericordia tu poder sanador sobre todo cuerpo y las vidas de mis hermanos y hermanas. Familiares enfermos que están cerca nuestro o lejanos, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Pon tu mano sanadora sobre ellos. Perdona todo pecado, toda ofensa contra ti, Señor, para que estas oraciones no tengan estorbo también. En esta mañana queremos darte gracias también por tu misericordia, por la buena noticia del pastor Heraldo Liñán allí en Pelaya, Cesar. Gracias porque tú has tenido misericordia de su vida, de este pastor y su familia, y de muchos pastores también enfermos y quebrantados de salud. Oramos por la lista de los hermanos que están en oración en el grupo de intercesión. En el nombre de Jesús oramos por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, rogamos tu protección durante todo este mes de octubre y el resto del año, noviembre y diciembre también. Tu voluntad perfecta, tu soberanía, tu misericordia, tu justicia en nuestras vidas, en la vida de esta ciudad, en la vida de este país y en las autoridades también. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y usted dice allí en su casa: amén, hermanos. Nos unimos en esa oración. Bueno, vamos a despedirnos. Deseamos la bendición para todos ustedes. Gracias a Dios por este nuevo tiempo, este nuevo encuentro. La paz y la misericordia de Dios esté con todos ustedes. Nos volveremos a ver el próximo domingo en la misericordia de Dios.
Dios les guarde y les bendiga, mis hermanos.